Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Damos como siempre también bendiciones y un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde también queremos compartir lo que venimos enseñando en estas clases de doctrinas bíblicas y fundamentos de la vida cristiana. Algo sumamente importante, elemental y que debe de enseñarnos mucho a cada uno de nosotros en cuanto a una formación bíblica en nuestras vidas como cristianos. Y estamos desarrollando lo que es la doctrina del pecado. Específicamente estamos viendo la universalidad del pecado. Ya vimos la pregunta que hicimos, contestamos con la palabra de Dios, lo concerniente a qué es el pecado. Estuvimos también desarrollando también en otra pregunta lo que tenía que ver con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza o el perfil del pecado? Su carácter. El pecado está vivo, ¿verdad? En el hombre. Tiene su carácter y su naturaleza y esto nos ha afectado a todos los hombres. Pero estamos viendo ahora este tercer punto en cuanto a la universalidad del pecado y yo creo que esto es algo de lo que tenemos que seguir desarrollando porque muchas de las veces nos preguntamos que cuál es el problema del corazón. Y precisamente el problema del corazón es el corazón del problema. Todo cuanto el ser humano tiene como problema en el corazón es el corazón del problema, es el pecado. Y esto es algo que no podemos negarlo y debemos de aceptarlo en la manera correcta como la palabra de Dios nos lo enseña. Y debemos reconocer de que el ser humano tenemos como seres humanos un problema en nuestras vidas, un gran problema, y se llama pecado. Un problema que no nos ha dejado sin solución. A través de Dios en su palabra nos muestra que tiene solución solamente en la persona de Cristo. Pero Cristo es quien cargó con nuestros pecados. Como bien nos enseña la palabra de Dios, el que nunca había pecado, el que no cometió pecado, dice la palabra bien claramente que por nosotros lo hizo el Padre pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. Entonces es necesario que expongamos esto como nos lo está enseñando la palabra de Dios. El desarrollo de la doctrina del pecado es de vital importancia porque a menos que nosotros tengamos un concepto correcto de lo que es la enseñanza o la doctrina del pecado, jamás nunca vamos a poder vivir o recibir el Evangelio de Cristo. Tenemos que confrontar nuestras vidas ante la palabra de Dios, recibiendo y aceptando con mansedumbre lo que la Biblia nos enseña, para que recibiendo ese mensaje, como bien nos enseña la palabra de Dios, con mansedumbre, cuando es introducido o implantado en nuestras vidas, eso es lo que trae verdaderamente salvación a nuestras almas.
Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y nos está mostrando las cosas como son en verdad, como la Biblia nos lo enseña. Pero estuvimos hablando y seguimos en el desarrollo de la universalidad del pecado, pero me gustaría adentrarnos dos características que también nos está enseñando la palabra de Dios concerniente a cómo el pecado nos afecta a todos los hombres. Es decir, que dentro del punto de la universalidad del pecado, donde todos los hombres somos pecadores, esto se tiene que dividir y debe de dividirse en dos aspectos muy importantes, como se enseña en el ámbito cristiano y como se debe de exponer por la propia palabra de Dios. Y en la manera en cómo nos afecta el pecado de Adán a toda la raza humana son en dos puntos. Y esto nos lo enseñan las Escrituras de una manera clara, cómo nosotros heredamos el pecado de Adán en estas dos formas. Una tiene que ver con la culpa. Heredamos la culpa, ¿verdad? Ese es un punto muy importante porque somos declarados culpables a causa y como consecuencia del pecado de Adán. Por tanto, nosotros heredamos la culpabilidad de Adán. Pero también hay una gran verdad que también nos enseña la palabra de Dios y que estaremos desarrollando, que también heredamos y tenemos una corrupción heredada como consecuencia del pecado. O sea, nuestra naturaleza es corrupta. No solamente heredamos la culpa, sino que nuestra naturaleza es corrupta. Está en contra de Dios. Vamos a estar desarrollando, posiblemente en otra clase más, cómo en el ser humano, cuando ha heredado la culpabilidad de Adán, y cuando vivimos con esa naturaleza de Adán, con esa naturaleza corrupta en nosotros no hay nada que agrade a Dios, porque no hay nada por nosotros mismos que nosotros podamos ni tan solamente buscar a Dios, o amar a Dios, o obedecer a Dios, hasta que el hombre no se pone a cuentas con Dios, hasta que el ser humano no es justificado, como Pablo enseña en la carta de Romanos capítulo 5, versículo número 1, por la sola fe, como podemos tener paz para con Dios, como somos verdaderamente justificados por esa sola fe, que recibimos la paz de Dios, estamos en paz con Dios a través de Cristo. Solamente por ese medio es imposible que el hombre pueda iniciar algo que pueda agradar ¿a quién? A Dios. De ahí que el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer punto que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a estos dos factores importantes es que heredamos la culpa. Y me gustaría que fuéramos nuevamente a Romanos capítulo número 5, en el versículo número 12. Desde el versículo número 12 al versículo número 21, el contexto de este pasaje escrito por Pablo, por su amanuense Tercio, nos está haciendo una comparación entre Adán y ¿quién? Y Cristo. Y algo de lo que nosotros podemos ver en este versículo específicamente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres por cuanto todos, dice que pecaron. Una de las cosas claras y evidentes que tenemos que seguir desarrollando dentro del contexto de estos versículos, por supuesto en este inicio del versículo número 12, donde es de vital importancia para poder exponer lo que estamos exponiendo doctrinalmente, la enseñanza del pecado. En este versículo, una de las cosas que notamos dentro de su contexto es que el apóstol bajo ningún concepto está tratando del pecado que se comete cada día. Y eso es algo de lo que nos incumbe, ¿verdad? Porque necesitamos ver y apreciar el inicio de este texto dentro del desarrollo que vamos a estar desarrollando, este contexto, viendo lo que Pablo está presentando aquí como algo prioritario. Pablo no está enseñando, y este contexto deja algo evidentemente claro, que no está enseñando los pecados cometidos de los hombres en el día a día. Lo que sí nos enseña claramente es el pecado heredado, es la culpa que todo ser humano hemos recibido como herencia de Adán. Y es importante porque aquí podríamos cometer un error si no descartamos por completo algo que el apóstol Pablo no está enseñando. Pablo no está dirigiendo bajo ningún punto de vista dentro del contexto de Romanos 5 del 12 al 21 los pecados que se pudieran cometer en el día a día, o la práctica o el desarrollo de esa vida pecaminosa. No, está hablando de la raíz de la herencia, de la culpabilidad de todo ser humano en la transgresión de Adán.
para con Dios. Y lo que Pablo dice, esto es algo que hemos heredado. Hemos heredado, por tanto, ¿qué? La culpa. Somos culpables. La culpabilidad de Adán a nuestras vidas es algo firmemente trazado en la palabra de Dios. De ahí que debemos de descartar, ¿verdad? De un pobre entendimiento, y erróneo, por supuesto, no solamente pobre, cuando pudiéramos pensar o resolver de que aquí está tratando de los pecados en el día a día. No está diciendo que por medio del pecado de Adán, es lo que nos está enseñando, es lo que nos está diciendo, que por medio del pecado de Adán, por medio de esa transgresión de Adán, a nosotros nos ha afectado de tal manera que dice que la muerte se extendió. Se extendió, dice, a todos los hombres, pues todos pecaron. Ya dijimos el otro día algo importante de esta frase y de este tiempo del verbo. Aun cuando está hablando de un acontecimiento histórico que se llevó a cabo en el pasado o en un momento determinado, en la misma, construcción gramatical nos deja bien claro que todos igualmente hemos pecado, aun cuando esto fue un suceso o un acontecimiento que ocurrió hace miles de años en el huerto del Edén. Pablo lo que dice es que de la misma manera nosotros somos igualmente culpables, y la evidencia de que somos culpables, de lo que vamos a estar un poco desarrollando, es la muerte física en el ser humano. Pudiéramos pensar o pudiéramos preguntarnos cómo dejó Dios, ¿verdad? O cómo entró esto tan atroz y tan terrible como el pecado en el mundo. Nosotros leemos en el libro del Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 31, y en cuanto a la creación, Dios nos enseña bien claramente en su palabra que Dios dice que todo lo hizo como bueno en gran manera. Eso dice en Génesis capítulo número 1, versículo 31. Y vio Dios todo, dice, lo que había hecho, y aquí dice que era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Y creo que esto es importante separarlo, apreciar y quedarnos con esta porción de las Escrituras que la palabra nos enseña. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era de su agrado, era perfecto. Pero sin embargo tenemos que reconocer y debemos de aceptar lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Cómo entró el pecado? Pablo está resolviendo esto en Romanos capítulo 5, del 2 en adelante. Por la desobediencia de un hombre. Y ese hombre tiene su nombre y se llama Adán. Y lo que Pablo está tratando en Romanos 5 tiene que ver con la culpabilidad de Adán como persona, pero con la herencia en nosotros a través de ese pecado hereditario en todo ser humano. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de este hombre llamado Adán? La consecuencia fue la muerte. La muerte es una señal clara y evidente del juicio de Dios. Ya dijimos el otro día, volvemos a reiterarlo, cada vez que una persona muere, sea o no sea cristiano, el hombre nace para morir, ¿verdad? Como consecuencia de la desobediencia de Adán, dice que la muerte pasó a todos los hombres. Cada vez que nosotros vemos un ser humano morir o oímos de lo que es la muerte, esto nos está dando la evidencia y la conformidad y confirmándonos a lo que la palabra de Dios nos está llevando. Es un decreto del juicio divino de Dios, como consecuencia de que el ser humano desobedeció al mandato ¿de quién? De Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, así la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos igualmente somos considerados culpables, igual que Adán. Y Pablo está tratando, y es importante notar que la muerte, ¿verdad?, no entró en el mundo como consecuencia, ¿verdad?, o el resultado natural del pecado. No, la muerte nos está enseñando, entró en el mundo por lo que estamos diciendo. Hubo una desobediencia, hubo por tanto una pena divina en contra del pecado. Es algo que encontramos en la palabra y que lo vamos a leer. En Génesis capítulo 2, versículo número 17, podemos ver que la muerte es el castigo de Dios y también es la paga del pecado. Génesis capítulo número 2, versículo número 17, nos enseña este principio
que debemos de recibir y por tanto también seguir enseñándolo. La muerte no entró en el mundo como una consecuencia natural del pecado o del pecado, sino que tiene que ver con la consecuencia de una desobediencia del mandato de Dios. Es una pena divina en contra del pecado. Y de ahí que nos dice en el versículo número 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, y no dice morirás, ciertamente que dice morirás. La muerte es el castigo de Dios y la paga también del pecado. Es la pena divina, ¿verdad?, por la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Dios mandó al hombre que no comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si el hombre comiere, si desobedeciera al mandato de Dios, la advertencia de Dios estaba dada al hombre, ciertamente que dice morirá. Y esto es un principio elemental para nosotros. Dios nunca, jamás lo ha hecho, ha enviado un juicio a nadie, ni a esta tierra, sin que primeramente haya ¿qué? Advertido. Cuando uno estudia la doctrina bíblica de los juicios de Dios, y Dios es juez justo, nos enseña la palabra de Dios, todo juicio siempre tiene que ver con una desobediencia, de una culpabilidad en el ser humano o en la persona o en lo que sea que se esté tratando, o que Dios hable sobre aquello. Bien pudiera ser personas, pueblos, regiones. La misma Biblia no lo confirma, por supuesto, pero no hay juicio de Dios que se lleve a cabo sin que primeramente haya advertido. Y Dios estaba aquí advirtiendo aquí a Adán, ¿sí o no? Sí. ¿Adán desobedece? Sí. Dios es un Dios juez justo, tiene que llevar a cabo esta pena de castigo. Entonces Dios dice que si tú desobedeces, le dijo a Adán, ciertamente morirás. Nosotros, y esto es curioso, porque nosotros debemos saber que cada vez que el hombre muere, la muerte misma es una respuesta al juicio de Dios. Es una evidencia de la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Pero también nos enseña que es la paga ¿de qué? Del pecado. Vamos a Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 4. He aquí que todas las almas son ¿de quién? De Dios. He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, dice, ¿esa qué? Esa morirá. Parafraseando un poco el versículo. Todas las almas son de Dios. El hombre tiene existencia porque Dios permite, Dios lo ha hecho posible. Él es el dueño de todo. Pero también nos está enseñando, dice que el alma que pecare, esa alma individualmente, dice que morirá. Hay además un versículo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 6, en el versículo número 23, que nos enseña también muy claro en lo tocante a lo que estamos enseñando, en cuanto a la paga del pecado. No solamente es un juicio divino por la desobediencia del hombre para con Dios, es un juicio de Dios cumpliendo su palabra, pero también es la paga del pecado. Dice en Romanos capítulo 6, versículo número 23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la paga del pecado es la muerte, y el ver y contemplar ante nuestros días y ante nuestros ojos, ¿verdad? Cada vez que alguien muere es una evidencia de que Dios sigue cumpliendo su palabra. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos el desarrollo del versículo. La muerte dice que pasó a todos los hombres, porque todos los hombres fuimos constituidos pecadores igualmente que Adán. De ahí que todos morimos. Y esa es una evidencia muy importante a la hora de que estamos estudiando la doctrina bíblica del pecado. Todos sabemos que esto es una gran verdad. Entendemos y vemos que el propósito en el cual vemos también del hombre en la tierra como consecuencia del pecado es que muere. Polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Existe esa muerte. La muerte nos recuerda vez tras vez el juicio de Dios. La muerte nos sigue recordando la paga del pecado. Claro, en Cristo
nosotros sabemos que no morimos para condenación, pero sigue siendo una consecuencia del pecado, la muerte física. Claro está que hablando de la muerte espiritual, como todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados al estar en Cristo, aunque nosotros morimos físicamente, seguimos viviendo delante de Dios el Padre a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús, por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Jesús lo enseñó, esto de una manera clara y evidente. De cierto, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que nos está enseñando la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al Padre, tiene vida eterna. Ahí la palabra vida en el griego no es la palabra bios o la palabra biológica, sino es la palabra zoe. Es la vida ininterrumpida, es la vida de Dios. Y cuando nosotros creemos el mensaje, creemos en Jesucristo, al cual el Padre envió a morir por nuestros pecados, nosotros recibimos esa vida zoe de Dios, esa vida eterna de Dios, y nada ni nadie, dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Mas la dádiva de Dios, volviendo nuevamente a Romanos capítulo 6, versículo número 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la palabra dádiva, más el regalo o el don de Dios, dice que es vida eterna, nuevamente es la palabra zoes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El recibir a Cristo, el apóstol Pablo enseña también cuando escribe a los Corintios en segunda carta, capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno dice, ¿está en quién? En Cristo, dice, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El estar en Cristo, ¿verdad?, es nacer de nuevo. Es que todos nuestros antiguos pecados han sido borrados y lavados por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pero estamos hablando de esta muerte física. Estamos hablando de lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo como consecuencia de la desobediencia de un hombre, el pecado heredado en el hombre, la desobediencia de Adán para con Dios. Nosotros, dice que la palabra de Dios, la muerte pasó a todos los hombres, pero por cuanto todos, dice, pecaron. Así que la muerte nos acompaña como lo que nos está enseñando la palabra de Dios, porque somos constituidos pecadores. Vemos ese juicio de Dios. Podemos seguir viendo esta gran verdad donde quiera que vayamos, donde quiera que se esté. Eso es algo que acontece en todo el mundo entero, porque todo el mundo es constituido ¿qué? Pecador. Y la consecuencia de la muerte está pasando a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Esto quiere decir que todos también de la misma manera somos constituidos pecadores. Dios piensa, dice de nosotros, en el momento que Adán pecó, nosotros igualmente en ese mismo momento pecamos. Y es imposible, ¿verdad?, violar ese principio, olvidarlo. Muchas veces tristemente esto es algo que se toma a la ligera. O de alguna manera digo tristemente en el sentido en que no abrimos nuestros ojos o nuestros oídos a la gran realidad de lo que Dios nos está presentando. ¿Quién no ha conocido de alguien o un ser querido que ha muerto? O alguien cercano. ¿Sabe qué nos está diciendo? También te tocará a ti, a mí un día. Tú no eres una exclusión. No importa la edad que tenga o que tengamos. Nos está diciendo tu día se acerca también. Digo, este versículo nos está enseñando este desarrollo. Por cuanto todos pecaron. Puedes reírte, puedes ignorarlo. Eso no cambia la verdad de que vas a morir, de que voy a morir. ¿Sabes una cosa? Yo creo que esto es una verdad que todos estamos viendo, ¿verdad? Los años pasan muy ligeros, muy ligeros. Algunos de nosotros vinimos joven y vamos camino a los 50. Otros están joven todavía, pero muy pronto van a ¿qué? Van a cambiar muy rápido. Otros ya están pasando los 50, pero los años pasan muy deprisa. Los años no nos van a dar la seguridad, ¿verdad? Los que creemos que van a pasar, o por lo que serán los que mueren los viejos antes que los jóvenes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Continuamente vemos y escuchamos noticias y podemos apreciar de que mueren tanto niños como viejos. Y más hoy en día. Hoy vas al día con
con un dolor y resulta que te han diagnosticado cáncer con metástasis. Es algo muy usual, muy continuo que lo estamos viendo. No importa la edad, un simple accidente pone fin a nuestros días físicos en esta tierra. La muerte es una evidencia, es algo que vas a pasar y voy a pasar por ahí. Eso nos lo enseña la palabra de Dios, a menos que estés en Cristo, estemos en Cristo y Dios nos arrebate. Si no, nacemos para morir físicamente. Y tú no eres ninguna exclusión, como yo tampoco. Así que este versículo es para ti, es para mí. La muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las naciones. Si el mundo se compone en más de 200 naciones, no hay ninguna que se libre de esta gran verdad. Al día de hoy creo que son más de 7.000 millones de habitantes que componen el planeta Tierra. Ninguno queda exento de esta gran verdad. Así que este es un mensaje y una gran verdad, una enseñanza doctrinal para todos los hombres, como nos enseña la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo número 19, Romanos capítulo 5, versículo número 19, dice lo siguiente, dentro del versículo donde quiero hacer énfasis es: por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Nuevamente, Pablo sigue queriéndonos recordar que la desobediencia fue de un hombre que escuchó y tuvo el mandato de Dios directo a su vida de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. O sea, fue algo claro, determinante, conciso, pero el hombre desobedece. Y Pablo, como que en el versículo 19 hay un desarrollo de todo lo que estamos hablando, pero vuelve a iniciar el tema y el punto primario de lo que viene desarrollando, y lo que Pablo dice en el versículo 19, por la desobediencia, pero es de un hombre al mandato de Dios, es de un hombre a la palabra de Dios. Así que por la desobediencia de un solo hombre, dice la comparativa a los muchos, y aquí son todos. El contraste de un solo hombre con los muchos es a todos. Pero dice, fueron constituidos pecadores, contados como pecadores. La palabra constituir en el griego significa poner a algo o a alguien en una posición. Y lo que Pablo viene diciendo, por la desobediencia de un hombre, los muchos somos constituidos, somos la posición que tienen los seres humanos delante de Dios, es esa posición de pecador, es contado como pecador. Esa es la posición que el ser humano tiene delante de Dios. Lo que Pablo está aquí desarrollando es algo sumamente relevante, porque a menos que nosotros nos identifiquemos con esta gran verdad, nosotros no vamos nunca a disfrutar de la salvación de Dios. Es imposible. Ya dijimos que las personas que se resisten a acudir a Cristo, precisamente se resisten porque no quieren reconocer que lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué es lo que Dios dice con respecto al hombre? Somos constituidos pecadores. ¿Y por qué? Por la desobediencia de un hombre. Tú y yo no lo elegimos. Es una verdad que Dios nos enseña. Dios dice, Adán desobedeció, pero en su desobediencia a ti te constituyó pecador. ¿Y por qué? Puedes verlo, que la muerte va pasando a todos los hombres y también nos va a llegar a nosotros. El motivo de la desobediencia es la entrada de la muerte, y la muerte nos hace recordarnos que somos constituidos todos igualmente pecadores. Y en Romanos capítulo 5, en el versículo número 13, vemos que la posición de pecador no es por los hechos, ¿verdad? No es por la práctica, sino por la herencia y culpabilidad de Adán en cada uno de nosotros. Y los versículos 13 y 14 en Romanos capítulo número 5 nos están confirmando esta gran verdad que estamos desarrollando. Dicen los versículos 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa ¿de qué? De pecado. No obstante, versículo número 14, reinó, pero ¿qué fue lo que reinó? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde el tiempo de Adán a Moisés, los hombres no habían recibido la ley escrita de Dios. La ley en Juan capítulo número 1, versículo número 17, dice que fue dada a través de ¿quién?
de Moisés, pero la gracia y la verdad dice que vinieron por medio de la persona de Jesucristo. En el libro del Éxodo, capítulo número 20, o en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, nos está enseñando del decálogo, de los 10 mandamientos, de la ley dada de Dios a Moisés para el pueblo. Pero cronológicamente ese fue un suceso que aconteció 1500 años antes de Cristo. Pero yo me preguntaba, leyendo y releyendo este pasaje, ¿cómo Pablo está destacando aquí algo en lo cual pudiera crear una incógnita en nosotros? Y pensar que porque no tuvieron ley, o si no había ley, el hombre, al no ser inculpado de pecado, el hombre quedaría declarado inocente. No es lo que dice la Biblia. Ahora bien, uno estudia Romanos capítulo número 3 y específicamente el versículo número 20 y nos enseña que la ley sirve para traer conocimiento de lo que es el pecado. Entonces, si no hay ley, no hay cómo poder culpar al hombre ¿de qué? De una violación o una transgresión de la ley. Pero eso tampoco es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo en su contexto. Lo que nos está enseñando es qué ocurrió antes de que fuera dada la ley a Moisés, 1500 años antes de Cristo. De Adán a Moisés dice que aun cuando no había ley, igualmente los hombres y mujeres y niños y ancianos morían. Yo no sé si somos capaces de notar esto de la muerte, pero Pablo lo ve relevante y nos lo está enseñando. De ahí que dice bien claramente, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, aun cuando no había sido dada la ley, 1500 años antes de Cristo, Moisés dice que había pecado en el mundo. ¿Dónde se originó? En el hombre, en el Edén. ¿Con quién? Con Adán, transgrediendo su mandato. Y como dice que la muerte, lo que Pablo está recordando es el acontecimiento de lo que ocurrió en Génesis. Así la muerte pasó a todos los hombres, aunque no había ley. No importa, igualmente los hombres morían, y si morían eran porque era ¿qué? Culpables, no eran inocentes. O la muerte física, mejor dicho, estaba notando de que eran personas que también igualmente eran constituidos pecadores. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el apóstol Pablo, reinó, y lo que reinó fue la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sus pecados nos fueron contados como la transgresión, en este caso de Adán, pero igualmente, no obstante, murieron. Y esta es una evidencia de que Dios los consideró igualmente culpables. Aun cuando no fue dada la ley, reinó la muerte. Es importante porque el origen de la muerte se lleva a cabo y se desarrolla y reina, como dice la palabra de Dios, por esa desobediencia de Adán al mandato de Dios. Pasó a todos los hombres. De ahí nuevamente estas demostraciones o evidencias demostrativas de Romanos capítulo número 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Una cosa importante, si solo los pecadores mueren, porque se muere porque somos ¿qué? Pecadores, constituidos pecadores, ¿verdad? Es algo que Dios ha determinado de Adán en adelante a todos los seres humanos. Somos constituidos pecadores. La muerte pasó a todos los hombres. Y antes de que fuera dada la ley, igualmente las personas, niños, niñas, personas o mujeres embarazadas que aún no habían nacido, todos murieron. ¿O no murieron? Arrasó con todos. Menos 8 personas. Los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam, Jafet, sus esposas y Noé y su esposa. 8 personas. Todos. Y algunos dicen, no, es que el anciano es que pecó, es que el joven ya estaba practicando el pecado. ¿Han notado que murieron, sin duda alguna, infinidades de personas embarazadas que no habían nacido todavía? Igualmente eran constituidos, ¿cómo? Pecadores. Y esto es algo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando David hablaba de cómo fue concebido en el vientre de su madre, ¿cómo qué? Como pecador. Entonces estamos viendo algo serio, algo que debemos de abrir nuestros oídos y nuestros ojos y tener la enseñanza correcta de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo número 5, seguimos ahí en el versículo número 15,
Dice, por la transgresión de aquel uno, dice que murieron los muchos. Nuevamente sigue el apóstol Pablo diciendo, por la transgresión de aquel, ¿cuántos? Uno. Hubo una violación a la palabra de Dios. La palabra transgresión aquí en el griego es la palabra parabaino, y significa pasar por encima o traspasar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Traspasó o pasó por encima el mandato que Dios le había dado. ¿Y qué hubo como consecuencia? Dice la palabra de Dios, por la transgresión de aquel uno, y todos sabemos que es Adán, murieron los muchos. La muerte es algo claro y evidente en el hombre porque hubo una transgresión de un hombre. El desarrollo de todo ello es lo que Pablo está tratando aquí. Demuestra que la muerte que todos los hombres experimentan es el resultado de un hombre, en este caso de Adán. Y a través de su transgresión los muchos dice que pecaron, y por eso los muchos dice que también que murieron. Versículo número 16, Romanos capítulo número 5. El juicio vino a causa de un solo pecado, ¿para qué? Para condenación. Parafraseando el versículo. El juicio, dice, vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué dice? Para condenación. Pablo sigue desarrollando esta gravedad del pecado o la pecaminosidad del pecado. Y lo que nos está enseñando es que el juicio vino a causa de un solo pecado y fue para condenación. Un juicio es un veredicto, es una sentencia judicial. Cuando habla de condenación, en este caso es un veredicto de una culpabilidad. Hay culpable, hay condenación. Y la transgresión de Adán resultó en el juicio divino de Dios, de lo que Pablo viene diciendo. ¿Cuál fue la pena de su crimen? Fue la muerte. Y entonces esta condenación y esta pena dice que ha pasado ¿a cuántos? A todos los hombres, porque todos los hombres pecaron en Adán. Versículo número 17. Vamos acabando estos versículos. Dice el apóstol Pablo, por la transgresión de uno solo. Dice que reinó ¿qué? Reinó la muerte. O sea que la muerte empezó a ejercer autoridad en los hombres, en los seres humanos, por lo que nos está diciendo, por esa transgresión. Empezó a tener autoridad, a ejercerla en los seres humanos, en los hombres, por esa transgresión. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue imputado a todo hombre y todos, volvemos a reiterar, fuimos constituidos pecadores. Y como pecadores todos estamos igualmente bajo el juicio divino de la muerte. Versículo número 18 y versículo número 19. Dice, por la transgresión, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y Pablo contrasta. Hemos dicho que en el contexto de lo que viene desarrollando del 2 al 21 está, ¿verdad?, contrastando a Adán con Cristo. Pablo dice, mira, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, dice que los muchos fueron constituidos pecadores. Tú y yo debemos de entender y reconocer que estamos dentro del grupo de los muchos y de los todos. Y el hecho de que nos encontremos ahí es porque ese solo uno, ese Adán, desobedeció y en nosotros se nos ha imputado, se nos ha cargado a nuestra cuenta, se nos ha transmitido que lo que significa la palabra imputar, la culpabilidad de Adán. Por eso es algo serio. Por eso de ahí que Pablo dice en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 8, mas Dios dice que muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Pensaba en este texto, cuando Pablo está escribiendo aquí a los romanos. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en el tiempo en que Cristo murió, ninguno de nosotros estamos ahí, ni otros muchos hombres. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, lo que significa ese texto
es que aun cuando nosotros no estábamos en el momento de que Cristo murió, Él nos da la culpabilidad y nos enseña que somos culpables, igualmente en el acontecimiento de lo que ocurrió en Adán en el pasado, pero también nos muestra el amor de Dios para con nosotros en que siendo aún pecadores, hace más de 2000 años que Cristo murió. Y Él nos veía en un futuro como pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los hombres son constituidos igualmente pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en todos los tiempos, aquel bebé que vaya a nacer dentro de 5 años, si Dios lo permite, siendo aún pecador, aunque no ha nacido, Dios muestra su amor para con aquella persona, porque Cristo murió por aquel pecador que nacerá mañana, el año que viene. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún lo que somos, Cristo murió por nosotros. Cuando hablamos de que Dios nos ha imputado el pecado de Adán, y con esto acabamos, estamos hablando de lo justo, lo que merecemos. Cuando hablamos de que Dios nos constituye pecadores por la desobediencia de un solo hombre, es lo correcto ante los ojos de Dios. El hombre, cuando se revela estos principios de Dios, pierde sus días sin obtener la salvación de Dios. Deja escapar las oportunidades que Dios está brindando a esa vida, sigue peleando contra Dios, va pasando los días, los tiempos, y se le van acabando esas oportunidades que Dios le brinda, y algunos muy cerca del fin de sus días. Es algo salubre, ¿verdad?, que podamos apreciar, abrir nuestros ojos y aceptar la doctrina correcta e identificarnos con urgencia ante la edad de la del pecado en todo ser humano. Ningún cuidado. Hemos atendido esto porque hemos creído y reconocido lo que Dios nos enseña. Somos constituidos pecadores y hemos aceptado la muestra de Dios para con nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros, para contigo, para conmigo, en que siendo aún en este momento pecador, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Lo sigue haciendo al día de hoy, lo sigue haciendo. Y es una gran verdad. Pero tú tienes que reconocer que eres aún pecador. ¿Por qué? Porque somos constituidos pecadores. Y esa es una gran verdad que la Biblia nos enseña. Así que cuando Dios nos imputó el pecado a Adán, lo hizo correctamente. Es lo que merecemos. Dios es el juez supremo, ¿verdad?, de todas las cosas del universo. Él nunca tiene un pensamiento incorrecto. Él es el Dios infinitamente santo. Y Dios nos dice que somos pecadores, que el pecado de Adán se nos ha imputado. Y si esto no se resuelve delante de la cruz de Cristo, aquello nos arrastrará hasta el mismo infierno. Es lo que la Biblia nos está enseñando. La culpa siempre ha sido del hombre. Dios advirtió al hombre, lo hizo. Algunos dicen, no es justo, ¿verdad? No es justo que nosotros tengamos que recibir como herencia lo que Adán hizo. ¿Tú crees que lo hubieses hecho mejor? Mira, la propia historia, la misma Biblia nos confirma, el propio testimonio tuyo y mío. Si tuviéramos que estar en el Edén en esos días, ¿tú crees que lo hubiera hecho mejor? Dios nos enseña que no. Dios no es injusto. Ahora, si eso no es justo, ¿tú crees que es justo? Ahora tendríamos que hablar, y no vamos a entrar ahí, de la obediencia de un hombre, del postrer Adán. ¿Tú crees que es justo que Cristo muera por ti y por mí? Sin embargo, murió por nosotros. Y a veces solamente nos quejamos, ¿verdad?, porque hemos heredado el pecado de Adán. ¿Qué tenemos nosotros que ver? Eso no es justo. ¿Y tú crees que es justo que Cristo muera por ti? Mira lo que contrasta Pablo: por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia ¿de quién? De otro hombre nosotros podemos ser justificados, salvados. Es en el libro de los Salmos, en el capítulo 7, en el versículo número 11, nos deja algo claro y evidente. Dios es juez justo. Lo que Dios hace siempre es correcto, es justo, es un atributo suyo. Nosotros somos los imperfectos, los injustos, los pecadores, los mentirosos, los celosos. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de los hombres. Y cuando estamos hablando de los hombres, no estamos hablando nunca de Dios. Por eso el salmista decía, Dios es juez justo. Abraham hablaba de Dios en Génesis capítulo 18, versículo número 25. El juez justo de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo si es un juez ¿cómo? El juez de toda la tierra siendo justo. No ha de hacer lo que es justo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios decreta es conforme a su carácter. Es justo. Así que es justo que nosotros seamos constituidos pecadores. Y necesitamos reconocerlo y creerlo con todo nuestro corazón.
Pensaba en un versículo cuando el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo está al fin de sus días y le está escribiendo a Timoteo, y pensando un poquitín en cuanto a juez justo, a uno de los atributos de Dios. Y Pablo decía, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día, ¿quién? El juez justo. Es justo para constituirnos pecadores y es justo por su gracia también para que nosotros podamos recibir la corona. Es como Pablo acaba sus palabras escribiendo a Timoteo en sus últimos días. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente habla de sí mismo, Pablo dice, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida, que aguardan, ¿verdad? Dice literalmente a los que aman ese día o ese regreso. No va a haber ese miedo al Dios juez justo. Va a haber un anhelo de estar cara a cara. Todo lo decidimos en nuestros días en cuanto al reconocimiento de esa gran verdad que el apóstol Pablo nos enseña de lo que somos nosotros sin Cristo. Cómo la Biblia nos está enseñando de lo que somos constituidos a través de lo que Adán cometió. Pecadores. ¿Cómo está el remedio en la persona de Cristo para ser justificado por la sola? Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.